Sabemos que no tenemos un manual y quizás muchas veces vivimos como se nos va presentando la vida. Pero quiero decirte que Dios estableció un orden para que nosotras nos gastemos esa moneda. Y resulta que para nosotros poder saber cómo vamos a invertir esa moneda, pues tenemos que tener claras cuáles son nuestras prioridades. Y quiero leerles, o bueno, quiero contarles a qué hace referencia la palabra prioridad. Dice, hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo o en orden. Aquel o aquello que se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. Y muchas veces nosotras, sobre todo nosotras las mujeres que vivimos tan atareadas, a ver cuál de aquí no se levanta y es a la carrera, haga el desayuno, báñese, las que salimos a trabajar a las oficinas o igual si nos quedamos en nuestra casa, arregle los niños, el desayuno, toda la carrera y vivimos todo el tiempo atareadas y como que ya el tiempo no nos alcanza ni nos rinde para nada. Entonces resulta que si nosotros realmente miramos esta palabra, las prioridades tienen que ver o están directamente relacionadas con un orden, pero también con un tiempo. Y tristemente muchas veces malgastamos nuestro tiempo, porque estamos haciendo una cantidad de cosas, se termina el día, estamos súper cansadas, y uno dice, el día no me alcanzó para nada, no me alcanzó, no me rindió. Resulta que, como les decía, eso también tiene que ver con un orden. Y sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿o no? Claro, Dios es un Dios de orden. Él mismo, cuando hizo la creación, estableció un orden. ¿Sí? Todo lo hizo, o sea, Él no hizo toda la creación en un solo día. Estableció un orden para cada uno de los días. Cuando hablamos de tiempo, les quiero leer algunas estadísticas que encontré que me parecieron curiosas. Y quiero contarles, la expectativa de vida de un ser humano es aproximadamente entre 65 y 75 años. Y les quiero contar lo que encontré que me llamó la atención. Dice que en promedio un ser humano, escuchen estas cifras chicas, estos números, dice que en promedio un ser humano se gasta 25 años de su vida durmiendo. Como que estamos durmiendo harto, ¿no? 10 años trabajando, 9 años viendo televisión, bastante. Nosotras las mujeres sobre todo, 1 año limpiando. Yo creo que más, y yo también, yo dije, yo creo que más, eso por ahí pasó la cuenta. Escuchen esta otra, 2.5 años cocinando, yo también creo que más, por ahí también pasó la cuenta. 3.66 años comiendo, también pasó la cuenta por ahí. Pero escuchen esta que fue la que más me impactó y me llamó la atención. Y yo creo que el Señor sabía que esto era para nosotras, una palabra para nosotras, las mujeres, y por eso me llevó a esta estadística. 17 años tratando de bajar de peso. O sea, 17 años, mucho más de lo que nos podemos gastar incluso trabajando. ¿A ustedes no les parece completamente absurdo? Pero como les decía, gastamos nuestra vida o la mayor parte de nuestro tiempo en cosas que no nos están edificando o en cosas que realmente no son importantes. Como les decía ahorita, Dios estableció un orden y yo te quiero decir hoy de parte de Dios, si tú quieres vivir una vida plena aquí en esta tierra, si tú quieres ser feliz, si tú quieres que todo en tu vida te vaya bien, nosotros debemos alinear
nuestra vida y nuestra mente de acuerdo al plan y al propósito y al orden que Dios estableció. Amén. Entonces, ¿cuántas quieren conocer ese orden? Porque uno dice, sí, no, yo amo al Señor, o sea, ya las que llevamos caminando algún tiempito, uno dice, sí, yo amo al Señor. Mis hijos, mi familia, mi esposo, sí, son lo más importante para mí. Pero vamos a ver, de acuerdo a la palabra, si realmente nosotros le estamos dando el lugar, el tiempo, el orden a esas personas que decimos que amamos y que son las más importantes para nosotros. Hay otra cosa, otra característica cuando hablamos de prioridades, y estamos hablando, uno realmente le dedica tiempo a lo que le interesa, a lo que le importa, ¿sí? A lo que ama. Y cuando hablamos de amor, ¿estamos hablando de qué? O cuando hablamos de amar, ¿estamos hablando de qué? De dar. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Dios, ¿qué hizo? Por amor, ¿qué hizo? Dio, ¿a quién? A Jesús, a su único hijo. ¿Y Jesús qué hizo? Se dio a sí mismo, o sea, dio su cuerpo, dio toda su sangre por amor a cada una de nosotras. O sea que no podemos decir que algo o alguien es importante en nuestra vida si no lo amamos, si no nos damos, si no le damos, ¿sí? Y no se trata solamente de nuestro tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver el primero, ¿quién debe ser por encima de cualquier cosa en nuestra vida? ¿Ustedes qué creen? No las escucho a todas. Ahora sí, para ver si estaban ahí conectadas. Vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién dice? El mismo Dios dice, yo soy el primero. ¿Sabes qué? No hay otro que pueda estar en el lugar en el que yo estoy. ¿Cuál es el primer mandamiento? Según Éxodo 23. Dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Todo lo que tú pones en el lugar que le corresponde a Dios en tu vida es un Dios y se considera idolatría. ¿Y sabes Dios qué hace con los ídolos? Los derrumba. Él mismo los derrumba. Entonces vemos que dice, yo soy el primero. ¿El primero en qué? En todo, en mi tiempo, en mis fuerzas, en mis finanzas. ¿Sabes qué? Cuando le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más grande, ¿sabes qué respondió él? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que eso quiere decir que si Dios no es el primero en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras fuerzas, en nuestro tiempo, pues no le estamos dando el lugar que Él dice que debe tener en nuestra vida. Dios no comparte su gloria con nadie. Y vamos a ir a Lucas 14, del 16 al 20. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, todos, ¿qué estaba servido? La gran cena. Una gran cena, un gran banquete. Y resulta que el Señor los invitó y todos empezaron a excusarse. Pero lo que a mí más me llama la atención de esta parábola, de esta palabra, es que todos se excusaron por una bendición. O sea, estaban ocupados contemplando su bendición, la bendición que Dios mismo les había dado. Y muchas veces a nosotras nos pasa eso.
no venimos a la iglesia, no le damos el primer lugar a Dios, no le servimos a Dios, no vamos a los encuentros, no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer porque estamos demasiado ocupadas contemplando las mismas bendiciones que Dios nos ha dado. Y sabes que delante de Dios no tenemos excusa, no la tenemos. No podemos decirle al Señor: Señor, sí, es que estoy ocupada cuidando a mi esposo, o estoy ocupada cuidando a mis hijos. Puede ser la mejor mamá, la mejor esposa, una excelente empresaria, pero sabes que eso no te va a excusar delante de Dios para que tú le des el lugar que Él merece y le corresponde tener en tu vida. Amén. Bueno, resulta que gloria a Dios por esta preciosa iglesia que yo sé y estamos todas seguras que es una iglesia de líderes, una escuela formadora de líderes. Y yo quiero contarles un poquito cuando yo llegué hace 10 años a Ecofamiliar. Resulta que yo fui a un encuentro y maravilloso, y como decía Gigi ahorita, sí, mi vida jamás volvió a ser igual. Pero pues yo llegué con una cantidad de información y yo decía: ¿ahora qué voy a hacer con todo esto? O sea, ¿por dónde empiezo? Dios sabe perfectamente lo que tú necesitas. Y por eso el líder que tú tienes, o la líder que tú tienes, es la que Dios tenía preparada para ti. Y pues mi líder en esa época era Vilma Elena, la pastora Vilma Elena, así grande, fuerte. Necesitaba una grandecita así como yo. Y resulta que, pues sí, yo fui al encuentro, llegué con mucha expectativa, llegué con, como les digo, con una cantidad de información. Y 15 días después, o un mes después, me dice ella: ven, vamos a encuentro, vete de guía como encuentro. Y yo: ¿qué? ¿Y eso con qué se come? Ponte la camiseta. ¿Y qué es lo primero que uno dice? Porque yo sé que a muchas de ustedes les ha pasado. No estoy preparada. No, pues a ver, yo apenas estaba tratando de asimilar toda esa información que me habían dado y enseguida me invitan de guía a un encuentro. Pues no fui, en ese primer encuentro no fui. Pero resulta que poco a poco fui entendiendo que Dios, o sea, Dios me trajo de Medellín acá. Y algo que pasó muy curioso, bueno, curioso no, era los planes de Dios, que ahora lo entiendo. Mi hermano, que llevaba 15 años viviendo aquí en Bogotá, establecido con su familia, con sus hijos, con su esposa, él me dijo: yo te ayudo, quédate. Yo estaba sin trabajo, estaba pasando por una situación difícil, mi vida estaba completamente, o sea, yo siempre digo como Génesis 1:2, desordenada y vacía. Estaba completamente desordenada y pues vacía. Y resulta que a mi hermano nunca, él trabajaba en una multinacional y nunca lo habían trasladado para ninguna parte. Y yo tomé la decisión, después de que llegué del encuentro, de quedarme sin entender, sin saber absolutamente nada que iba a pasar. Y a mi hermano a los 15 días lo trasladan para Medellín. Y ahora yo no me puedo volver. Entendí de parte de Dios que, pues sin entender, pero traté de afinar mi oído y escuchar la voz de Dios, y el Señor quería que yo me quedara acá, pero quería que me quedara sin ningún seguro. O sea, me quitó todos los apoyos y los seguros que yo podía tener, porque Él quería que yo me apoyara y me afirmara solamente en Él. Entonces, como apenas estaba llegando, no conocía a mucha gente, no tenía familia, me tocó meterme a la iglesia de lleno. O sea, me tocó, de verdad, me tocó. Yo decía: bueno, en algo me tengo que ocupar. Y me metí a escuela bíblica, me bauticé, me metí a las barcas de damas. Ya después me dijeron: vamos a encuentro. Y sí, yo fui a encuentro. Aquí entre nos les voy a contar un secreto. Presenté audición en la alabanza. Y me mandaron a la red de servicio, pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor también tenía planeado eso. Él necesitaba formar mi carácter en la red de servicio, con unos líderes preciosos como Alexita y Freddy. Y resulta que bueno, me metí en todo, pero sin entender, yo no sabía. Y sabes que Dios, hoy en día lo entiendo perfectamente. Dios estaba preparando cada una de esas detalles, cada una de esas cosas,
para que yo me enamorara de Él. Por mucho tiempo yo viví conforme a mis criterios, conforme a mis argumentos, y no me fue bien, para nada bien. No me fue bien. Y Dios necesitaba que yo pusiera mi vida en orden. Y lo primero que tenía que hacer era enamorarme de Él. Y empecé a servir y me apasioné. Y hoy en día, gloria a Dios, puedo decir que amo el servicio, amo servir a Dios. Si a mí me llaman a que vaya a cualquier lado, yo voy, porque realmente me apasiona servirle a Dios. Pero resulta que una de las cosas, digamos que yo iba en mi proceso, pero algo difícil, yo escuchaba la palabra, iba como guía, leía la palabra, empecé a hacer mi tiempo, empecé a entender que todo mi entorno, todas mis fuerzas, todo mi tiempo iba en torno a Dios, y empecé a enamorarme de Él. Pero hubo algo que fue difícil de entender, y era que cuando yo escuchaba a los pastores predicar, escuchaba a los líderes predicar acerca del diezmo, de darle a Dios, de darle no solamente en tiempo, de servirle. Digamos que yo ya estaba cumpliendo con eso, pero empezaban a hablar del diezmo y yo decía, pero es que yo como que no tengo nada, mi vida financiera está como tan cortica, yo estoy en necesidad, y lo último que se me convirtió fue el bolsillo. Y resulta que después empecé a entender, mira, sabes que yo venía con deudas, venía con problemas, mejor dicho, todo lo que ustedes se imaginen, de verdad, todo lo que se imaginen. Pero cuando entendí que nosotros, cuando amamos a Dios, debemos darle todo, absolutamente todo lo que Él nos pide, no solamente nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra relación personal con Él. O sea, mi día no puede empezar sin que yo venga delante de Él. No podemos hacer eso. Y resulta que yo empecé a diezmar, pero también después entendí que el diezmo no era lo que yo le estaba dando a Dios. El diezmo es lo que tú le devuelves a Dios. El diezmo no es tuyo, no te pertenece. Y nosotros debemos aprender también, si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos aprender a darle a Dios. Como les digo, no solamente nuestro tiempo y nuestro servicio, tenemos que aprender a ser mujeres generosas con Dios, a ser generosas entre nosotras mismas. Hay algo que yo nunca olvido y siempre se los digo, siempre lo digo en Medellín, en la iglesia de Medellín. Y yo por mucho tiempo, mis hijos y yo, que después se vinieron a vivir acá conmigo, por mucho tiempo comíamos, obviamente porque Dios siempre fue fiel, pero comíamos por el mercado que otras personas traían a la iglesia. Y yo hoy en día procuro no llegar a la iglesia un domingo o el día que vaya sin algo. Pero tristemente nosotras las mujeres, mira, si hay algo que describe a la mujer virtuosa, yo creo que todas, cuando conocemos al Señor, queremos ser, o sea, ese es como el modelo que nosotros queremos seguir. Esa mujer de Proverbios 31:10, que es una mujer virtuosa, pero de lo que más habla esa palabra es de ser generosa. Y nosotras tenemos que aprender a ser mujeres generosas. ¿Sabes cómo le demuestro yo a Dios mi amor y mi gratitud por todo lo que Él ha hecho en mi vida? Con mis ofrendas, con lo que yo doy, con lo que yo siembro. Además, quiero decirte algo: no temas ofrendar o sembrar en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie, y todo lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar, y en abundancia. Amén. Entonces vemos que está aquí en esta palabra de Lucas, todos empezaron a excusarse, y como les digo, delante de Dios no tenemos excusas. Si Dios no es el primero en nuestra vida, si no estamos invirtiendo parte de esa moneda en agradar a Dios, en amar a Dios, en darle el primer lugar a Dios, pues yo creo que hay muchas cosas que tenemos que redireccionar. En ese mismo orden perfecto, en esa mente perfecta de Dios, que fue quien se inventó este diseño, después de Dios, ¿quiénes serán las personas más importantes en nuestra vida? Bueno, a las mujeres solteras,
vamos a hablar primero de las solteras. A las mujeres solteras, ¿quiénes son las personas? O sea, cuando uno está en su casa, cuando nace y crece en una familia, después de Dios, ¿quiénes son las personas más importantes para uno? Los padres. Esto es para las mujeres solteras. Digamos que el orden cambia cuando tú eres una mujer casada. Y ya enseguida vamos a hablar también de eso un poquito. Entonces dice que Dios dice que después de Él, cuando somos mujeres solteras, nuestros padres son las personas más importantes. Vamos a ir a Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sigue? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, es un mandamiento, no es una sugerencia. Dice que es honrar a nuestros padres, es el quinto mandamiento, pero a mí me llama la atención algo de parte de Dios. Cuando tú das una orden, pues la das y ya. Sí, se debe cumplir, y mucho más si es una orden de Dios. O sea, si Dios da una orden, pues ¿qué hay que hacer? Obedecer, si queremos que nos vaya bien. Pero resulta que Dios dice, cuando nosotros honramos a nuestros padres, adicional a eso, pues yo les voy a dar una promesa. Y es que les va a ir bien. ¿Cuántas quieren que les vaya bien? Y además dice, y serán de larga vida. Muchas cosas en nuestra vida quizás no funcionan o no nos salen bien porque no estamos honrando a nuestros padres. ¿Y qué será honrar? Pues honrar es obedecer, ¿qué más? Cuidarlos, darles el lugar, ¿sí? Darles un lugar por la posición que ellos ocupan en nuestra vida, respetarlos, ¿sí? Pero pues también es importante pasar tiempo con ellos. También es importante demostrarles cuánto los amo con un regalo, no solamente porque es el día de la madre o es el día del padre o porque están cumpliendo años. No, sorprendámoslos de vez en cuando con un detalle. Hay muchas cosas que nosotros dejamos de hacer con nuestros padres y nosotros tenemos que aprender a darle ese lugar de honra a nuestros padres. Mira, después de Dios, como les decía ahorita, las primeras personas que uno conoce cuando tiene uso de razón son sus papás, su papá y su mamá. Y Dios dice, honra a tus padres, no habla solo de la mamá. Porque es que a veces pensamos que como el papá se fue, como yo ni siquiera lo conozco, es que mi mamá no ha sido buena. Usted no sabe quién es mi mamá me maltrató, mi mamá me dejó, mi mamá me humilló. Pero ¿sabes qué? Dios dice, hónralos. Vuelvo y les pregunto, ¿queremos que nos vaya bien? Pues debemos obedecer, porque para que nos vaya bien y para que podamos ser de larga vida, así como dice Dios, pues debemos aprender a honrar a nuestros padres. Nuestros padres son quienes nos consuelan, quienes lloran cuando nosotros estamos tristes, quienes ríen, quienes celebran nuestros triunfos. Así que debemos aprender a darles ese lugar en nuestra vida. El segundo lugar para las mujeres casadas, ¿cuál será? Después de Dios, el esposo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo.
De todos los versículos que uno encuentra en la Biblia de la sujeción de la esposa al esposo, este fue el que más me llamó la atención y les voy a decir por qué. Porque aquí el apóstol Pablo está haciendo, digamos, está colocando en la misma línea de sujeción de la esposa al esposo, el de la iglesia a Cristo. Y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia tiene que estar ¿cómo? Sujeta, unida, pegada. ¿Será que la iglesia funciona si Cristo no está? No, es imposible. Pero Dios dice que de la misma manera, ¿sí? Las mujeres casadas se deben sujetar a sus esposos. ¿Y qué es sujetarse? A mí me llamó mucho la atención una descripción que le escuché a la monita hace poquito y decía, es no poner resistencia, ¿sí? Nosotras cuando decidimos ir al altar en matrimonio con un hombre, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nos unimos la gran mayoría de las veces, espero que sea así, por voluntad propia, no porque nadie nos está obligando, nadie nos cogió y nos llevó de la mano, del pelo, no, porque nosotras decidimos decirle sí a ese hombre. Y de esa misma manera, voluntariamente, yo le estoy diciendo, yo me sujeto. Y se unen, la palabra de Dios dice que ya no son dos, que son uno solo, que es una sola carne. Y yo quiero decirte hoy, mujer casada, cuando tú hablas mal de tu esposo, cuando tú llamas a tu mamá, a tu hermana, a tu vecina, a tu mejor amiga, a tu prima, hablar mal de tu esposo, estás hablando mal de ti misma. Estás dejando por el suelo, o sea, te estás dejando tú misma por el suelo. ¿Será que si nuestro cuerpo no tuviera cabeza, cómo sería? Amorfo completamente, o sea, no funcionaría. Y cada uno, los pastores nos decían esta mañana, cada uno dentro del hogar y dentro de la familia cumple una función. Y estar sujeta no es ser ni manipuladora, ni estar por encima, ni estar en rebeldía, ni oponer resistencia a esa autoridad que Dios ha puesto y que tú voluntariamente decidiste someterte. Pero ser sujeta tampoco significa estar subyugada, ni de esclava, ni de tapete para que tu esposo se limpie los piecitos ahí. No, eso no es ser sujeta. Ser sujeta es estar unidos hacia la misma dirección. ¿Qué pasaría si nuestros pies uno cogiera para un lado y el otro para otro? ¿Podríamos avanzar? ¿No? Eso no funcionaría. Para poder avanzar debe de haber una sincronía, debe haber armonía. Y nosotros debemos entender esa sujeción, amén. No siendo rebeldes, no siendo manipuladoras. Hablando de la generosidad y del tiempo que nosotros le dedicamos a las personas que nos importan y que son una prioridad en nuestra vida, pues también estamos hablando de que no podemos ser tacañas con nuestros esposos. Tenemos yo creo que es como un machismo mal infundado, y es que el hombre siempre es el que tiene que pagar las cuentas, siempre tiene que invitar, es el que tiene que ser detallista. Y pues sí, en la gran mayoría de los casos debe ser así. Pero tú también como mujer, también debes de tener detalles con tu esposo. Invitarlo a cenar, pero es que siempre guardamos y reservamos esos detalles para las fechas especiales. Y yo te pregunto, ¿será que hoy no es una fecha especial? Sí. Sorpréndelo con un regalo, no seamos tacañas, no estemos esperando todo el tiempo que sea él el que nos dé y que nos llene de detalles. Nosotros también podemos ser detallistas. Recuerden que el amor se demuestra con el dar. Y no es solamente suficiente con estar ahí, con ser buenas mujeres, con ser buenas esposas, con ser fieles. Mira, allá afuera hay una cantidad de enemigos de la familia, del matrimonio, de los hijos. Allá afuera el hombre está lleno de tentaciones. ¿Sabes qué espera un hombre cuando llega a la casa?
llegar y encontrar a su amiga, a su confidente, a su refugio, a su amiga, a su amante. Amén. Bueno, en tercer lugar, los hijos. Vamos a hablar de los hijos. Vamos a ir a Malaquías 4:6. Dice la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A mí esta palabra yo creo que es una de las entre tantas de mis preferidas. Porque resulta que, como les contaba ahorita, cuando yo llegué a la iglesia, cuando el Señor puso esa cita divina para encontrarse conmigo, pues yo tenía mi vida, como les digo, en completo desorden. Primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás que hagan fila. Y entre ellos también estaban mis hijos. Como les contaba Gigi ahorita, yo tengo 2 hijos, soy madre soltera. Tengo 2 preciosos hijos, un joven de 22 años y una jovencita de 20 años. Pero resulta que cuando yo escuché esta palabra, uno como que siempre es, pero ¿por qué mi hijo es así? Pero ¿por qué? O sea, como que siempre nos estamos quejando, aún delante del mismo Dios, de por qué nuestros hijos son así. Y ¿sabes qué me hablaba mi Dios? Me decía: ¿por qué tú eres así? O sea, ¿cómo pretendes que tus hijos te abracen si tú no los has abrazado? ¿Cómo pretendes que tus hijos te digan que te aman si tú nunca les dices que los amas? ¿Cómo pretendes que tus hijos quieran estar contigo si tú nunca has estado con ellos? Y por eso les digo que me llama tanto la atención esta palabra, porque dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Las primeras llamadas en volver nuestro corazón hacia nuestros hijos somos nosotras, y sobre todo nosotras las mamás. No esperes algo que tú no has dado. No esperes tiempo si tú no pasas tiempo con ellos. No esperes atención si tú no les das atención. No esperes amor si tú no les das amor. Por eso el llamado de Dios es que nosotras volvamos nuestro corazón a nuestros hijos. A veces decimos: no, es que a él no le gusta que lo abrace. Mira, mi hijo, bueno, ya le quitaron la foto. Mis hijos ya están grandes. Cuando yo conocí al Señor estaban más pequeñitos. O sea, Daniela tenía 12 años y Cristian 14. Pero Cristian ya está más alto que yo. Y me impacta ver, y yo pensaba todos estos días preparando esta palabra, cómo Dios lo cambia absolutamente todo cuando nosotros decidimos vivir conforme a lo que Él dice. A mí, cuando yo estaba pequeña, pues a mí no me abrazaban. O sea, digamos que fue como unos vacíos que yo tenía. Y pues obviamente uno hace lo que uno aprende, ¿sí? Y yo no era así con mis hijos, yo no era cariñosa. Obviamente ellos tampoco. Las que se acuerdan de ese entonces, sobre todo Vilma, y bueno, la monita, Alexita, cuando mi hija llegó acá a la iglesia era, no, es que me da pena decirlo. Yo la llevé a un encuentro de niños a los 12 años, pero no se quería relacionar con nadie, era gruñona, o sea, no quería nada. Y a mí eso me alteraba, y yo decía: ¿pero por qué ella es así? Pues claro, era así porque eso era lo que yo había sembrado en ella. Como yo me mantenía en otro mundo, como yo mantenía haciendo otras cosas, pues ellos permanecieron la mayor parte de su niñez solos. Y mi hijo me decía un día, mami, yo crecí desde muy pequeño como con un espíritu de responsabilidad, porque tú te ibas y nos dejabas solos. Y yo decía: si mi mamá no llega, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar comida a Daniela? O sea, ¿cómo voy a responder sabiendo que los dos estamos tan pequeños? Yo decía: Dios mío, o sea, lo que uno cuando vive de cualquier manera hace con sus hijos. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad desde hace 10 años de cambiar eso. Y hoy en día son mis mejores amigos. Mira, hay una palabra que a mí me impacta demasiado y me gusta muchísimo, y es el Salmo 127. Porque dice que los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de parte de Dios. Pero los hijos habidos en la juventud
nos hacen sentir fuertes, como guerreros armados. Y yo literalmente siento eso cada vez que yo veo a mis hijos. Yo puedo estar pasando por las situaciones que sean y puedo tener mi fe bajita y puedo estar triste y puedo estar angustiada. Obviamente primero el Señor, pero yo los veo a ellos y es como, ustedes se acuerdan cuando Popeye se comía las espinacas. Yo literalmente siento que a mí me pasa eso en mi espíritu y en mi alma. Siento que recobro las fuerzas y yo digo, vamos a seguir adelante. Y entiendo y entendí que son mi mejor equipo. O sea, Dios no me hubiese podido dar un mejor equipo que ellos dos. ¿Sabes también qué dice el Salmo 127? Que esos hijos son como flechas, como saetas en nuestras manos. Pero la pregunta aquí, la gran pregunta, mamá, ¿hacia dónde estás lanzando esas flechas? Porque muchas veces nosotros tristemente nos unimos a Satanás a declarar, es que mi hijo es rebelde, es que es drogadicto, es que él no va a cambiar, es que es de mal carácter, es que no, definitivamente, ¿sabes qué? Hoy quiero decirte con todo el amor, no te unas a Satanás, porque fijo y seguro ese no es el plan que Dios tiene para tus hijos. Únete a Dios. Y no es que tú no los puedas corregir, claro, corrígelos, pero ¿sabes en dónde? ¿Sabes dónde uno desnuda el corazón de sus hijos? En la presencia de Dios. Ahí es donde nosotras debemos, mira, a Dios que los conoce más que nosotras mismas y que incluso los ama más que nosotras mismas. Es ahí donde nosotros debemos desnudar el corazón de nuestros hijos. Y claro que los tenemos que corregir y claro que los tenemos que disciplinar. Pero no lo hagas, no lo avergüences allá afuera. Amén. Bueno, otra cosa, y es que cuando hablamos de dar también a nuestros hijos y a nuestra familia, como les decía, tenemos que ser mujeres generosas, tenemos que aprender a ser mujeres generosas. Y nosotras las mujeres sí que somos antojadas. O sea, ustedes no han visto que el comercio está lleno de cositas más para las mujeres que para los hombres. Cositas muy lindas. Pero queremos tener los zapatos de todos los colores que nos salgan con la cartera, los aretes, los collares, mejor dicho, todo, absolutamente todo lo que vemos y nos endeudamos, ¿sí? Y resulta que hay al muchachito en la casa, está con los tenis 3D. ¿Ustedes saben cuáles son los tenis 3D? Con 3 dedos por fuera de los rotos que están. Bueno, les quiero decir que es que como mi hijo es artista 3D, entonces yo hace unos años atrás no sabía qué era el 3D y hoy en día amo el 3D. Pasemos tiempo con nuestros hijos, conozcámoslos. Y no solamente, o sea, a veces creemos que por el solo hecho de estar en casa ya es suficiente. No, aquí ellos saben que yo estoy aquí. Ellos saben que yo los quiero, aunque yo nunca los abrazo. Mira, mi hijo es muy cariñoso, más que mi hija también es cariñosa, pero más mi hijo. Y está grande y él me dice cosas tan simples como yo puedo estar en la casa trabajando o haciendo cualquier cosa y él va y me busca donde yo esté y me dice, mami, no vamos a comer. Y yo, papi, tú tienes 22 años, ve y busca qué comer. No, mami, es que no es igual. Cuando tú calientas, así sea una arepita, sabe más rica que cuando yo lo hago. Mira, tiene 22 años. Nosotros, yo creo que no hay edad donde uno pueda decir que necesita más a los papás. En todas las edades necesita uno los papás. No pienses que es demasiado tarde para ganar el corazón de tus hijos, pero vuelve tú primero tu corazón a ellos. Pasa tiempo con ellos. Amén. Bueno, y vamos a ver la última dentro de este mismo orden, que es el trabajo. También nos debe quedar tiempo para trabajar. Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Y pues si nos vamos a pasar todos esos años comiendo, tenemos que trabajar. Entonces, el trabajo es una bendición, o sea, no podemos ver el trabajo como si fuera una maldición, el trabajo es una bendición de Dios. Amén. Sí, como siempre nos han enseñado,
nuestro papel y nuestro rol dentro de la familia o dentro del matrimonio no es ser la proveedora, pero eso no quiere decir de que tú no puedas trabajar sin descuidar obviamente tus hijos, tu familia, tu casa, pero tenemos que aprender a ser más ordenadas con nuestro tiempo. Hay muchas mujeres que trabajan desde sus casas, que, o sea, Dios nos ha dado una cantidad de talentos y de dones. Además, mira, si tú tienes la bendición de que tu esposo es un proveedor y no necesitas salir a la calle a trabajar, también, o sea, ¿quién dice que en una casa no se trabaja? Ahí es donde más se trabaja, pero también se ve la diferencia cuando una mujer está dentro de su casa, en el orden, en absolutamente todo, en cada detalle. Se nota. Dios nos ha dado muchos talentos que nosotros podemos hacer con nuestras manos, bueno, de los diferentes talentos que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34:21: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, Dios nos mandó a trabajar. Y tenemos que trabajar, chicas. Pero también, o sea, no solamente es que tú vayas y consigas un empleo afuera. Como te digo, adentro de tu casa también puedes trabajar. Siendo una mujer organizada, recursiva, no malgastando lo que tu esposo lleva a la casa, teniendo todo en un orden perfecto. Amén. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros debemos poner en orden. Y para terminar, yo quiero que nos pongamos de pie. Voy a leerles. Nosotras muchas veces, los seres humanos, la gran mayoría de veces estamos pidiendo ser la prioridad en la vida de alguien. Nosotras pedimos ser la prioridad en la vida de nuestro esposo, de nuestros padres, de nuestros hijos, aún del mismo Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿son ellos una prioridad en tu vida? De acuerdo a este orden que acabamos de ver. Y no lo inventamos nosotros, no se lo inventó el hombre, se lo inventó Dios. Yo les decía al comienzo, Dios es un Dios de orden y Dios nunca va a bendecir el desorden. Si tú quieres vivir de acuerdo al plan, al propósito perfecto de Dios, tienes que establecer prioridades en tu vida. Y quiero leerles este último versículo. Me encanta esta versión, la PDT, porque es más clara. Dice en Eclesiastés 8, del 6 al 7: hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer. Pero el problema del ser humano es que nunca se sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. Mira, Dios estableció un tiempo y un orden para todo. Y quizás nosotras nos hemos gastado parte de esa moneda haciendo otro tipo de cosas. Pero si tú hoy estás aquí, Dios es un Dios de oportunidades y Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sabes qué dijo el mismo Jesús? Yo he venido para darles vida, pero no cualquier clase de vida, una vida abundante, una vida próspera, una vida feliz. Pero si tú quieres vivir de acuerdo a ese plan perfecto de Dios, tienes que organizar esas prioridades. Dice que hay un cómo y hay un cuándo, pero no sabemos qué va a pasar. Nosotras no sabemos cuánto tiempo vamos a durar o cuánto tiempo van a durar nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo. Aún Dios mismo dice: búsquenme mientras yo pueda ser hallado. No sabemos cuál es el tiempo, pero como estamos hoy aquí, yo creo que es un buen momento de redireccionar, de cambiar, de ordenar esas prioridades de acuerdo al plan perfecto de Dios. Amén. Y yo creo que también tenemos mucho por qué pedirle perdón a Dios, porque le decimos: Señor, dame, bendíceme,
Dios no va a bendecir tu desorden.